A la luz de la palabra. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por compartir los links de los programas. Estamos preocupados porque nos damos cuenta de que más del 60% de la gente que ve nuestros videos por YouTube no está suscrita a nuestro canal. Necesitamos que te suscribas para poder seguir creciendo. El fin de este proyecto siempre fue el mismo: llevar el Evangelio de Cristo a todo el mundo. Poder predicar a toda tribu, raza, lengua, pueblo, nación, ciudad, lo que ustedes quieran poner, el adjetivo que ustedes le quieran poner. Pero necesitamos también de tu ayuda. Así que en primer lugar, gracias por acompañarnos. Y en segundo lugar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube y comentarnos, hacernos preguntas, así nosotros también podemos contestarte, aclarar dudas y que esto pueda seguir creciendo. Saben, en el programa de hoy vamos a hablar de un tema muy particular y creo que es importante para todo cristiano. Y tiene que ver con, muchas veces nosotros no sabemos si dar está bien, si dar está mal, cuánto dar, ¿no? Y creo que en el ejemplo de hoy lo vamos a poder graficar. Como siempre te digo, si durante el programa te surge alguna duda, si no sabes y no estás seguro con lo que escuchás, siempre esto tiene que estar fundamentado con la Biblia, ¿no? Y si no tenés una Biblia, nos podés pedir. Y si esa duda no se aclara durante el mismo programa o no se aclara y tenés esa duda, escribinos a través de los diferentes medios de contacto. Dios siempre quiere hablarnos a nuestro corazón. Dios siempre te quiere hablar. Así que no le cierres los oídos y mucho menos no le cierres la puerta de tu corazón. Para empezar tenemos que ir a Juan. Juan es el último de los 4 evangelios, es el último que registra de manera escrita, y está en la Biblia, la vida de Jesús como una biografía acerca de los acontecimientos que él pasó y cómo fue su vida, su corta vida, pero muy importante, y todo lo que él realizó sirvió para que hoy vos y yo podamos alcanzar algo que sería imposible si no fuera por Cristo, que es la salvación. Y en el capítulo 12, en el versículo 1, dice lo siguiente: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Para ponernos en contexto, estamos hablando y situándonos geográficamente en Betania. Betania era una aldea que estaba situada a 3 kilómetros al sudeste de Jerusalén. Hoy en día, actualmente, está esa ciudad, está ese pueblo y se llama Azarillé, que significa aldea de Lázaro. Y esto transcurre una semana antes de la muerte de Jesús. Podríamos decir que esta cena se organiza el sábado anterior al viernes en el que Jesús muere. En este lugar se encuentran varias personas, es una cena especial. Quien organiza esta cena es Simón. Saben, Simón era un fariseo. Era un fariseo, y esto lo podemos saber porque este hecho no solamente se encuentra acá. Los 4 evangelios registran este evento, así que si los 4 evangelios lo registran, quiere decir que esto es algo importante. Quiere decir que si están en los 4 evangelios es porque hay algo muy relevante que tenemos que sacar en esta historia. Y cuando leemos los otros, que se llaman evangelios sinópticos, porque son contados, a veces cuentan lo mismo desde una perspectiva diferente, podemos ir sacando estos otros detalles. Este Simón era una persona que había sido un fariseo, que si bien había aceptado a Cristo porque lo había curado por ser, leproso, ¿no? Lo había curado, y él ya no estaba más enfermo, pero todavía no aceptaba del todo el mesianismo de Jesús. Pero igual, así todo, él le aceptó hacerle una cena. Y ahí estaban. Y sobre todo, ¿quién era el que estaba ahí? Un invitado de honor, no solo Jesús, sino también Lázaro.
¿Saben? El nombre Lázaro significa a quien Dios ayuda. Y ahí estaba Lázaro, sentado. Tiempito antes había estado muerto en una tumba y Jesús lo había resucitado. Por donde iba Lázaro, por donde Lázaro caminaba, evidenciaba de que Jesús tenía poder sobre la muerte. Evidenciaba de que Jesús era el Mesías, porque ni las ataduras de la muerte lo podían sujetar. Y ahí estaban Jesús, y dice en el versículo 2 que le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Y otra vez se encuentran estos tres hermanos, María, Marta y Lázaro. Y Marta, como ya vimos en otras historias, como era costumbre, se la pasaba sirviendo. Ella tenía ese don de ser servicial. Y no podía ser menos en esta vez. Entonces, mientras Lázaro, los discípulos, Simón y algunas personas más compartían una cena, porque dice que Lázaro estaba sentado a la mesa con él, mientras ellos compartían una charla, una cena, nunca se imaginaban que al próximo sábado iban a estar llorando la muerte de quien hoy estaba sentado ahí con ellos. La muerte del Mesías. Todas las esperanzas en esa mesa se estaban puestas en una persona. Pero el caos se avecinaba. Jesús ya se los había dicho, pero ellos preferían no creer. Así que Jesús sabía que lo que iba a pasar el fin de semana siguiente. Y seguramente que tenía el corazón contrito porque no es su mismo pueblo, sus mismos discípulos, sus amigos más íntimos, no tenían noción de lo que iba a pasar. Jesús mismo estaba sufriendo por cómo iban a sufrir sus mejores amigos, sus amigos que estaban ahí. Entonces, en el versículo 3 le dice lo siguiente. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. ¿Saben? Una libra de perfume es un frasco, es un recipiente que aproximadamente sería lo que hoy se equivale a 330 gramos. Mateo y Marcos dicen que se ungió sobre la cabeza. Acá Lucas y Juan registran que es sobre los pies. No significa que están equivocados, sino que cada uno registró una parte. Por lo tanto, cuando María rompe el frasco, unge a Jesús de pies a cabeza. Y un frasco en ese entonces no es como hoy en día que tenemos una tapita que podemos destapar o con el mismo spray nos ponemos, lo guardamos y sigue para después. Una vez que se rompía ese frasco había que usarlo. Por eso se lo guardaba para eventos especiales. Y fue un acto muy particular y muy especial porque nadie esperaba esto. Y aparte, la Biblia aclara que la casa se llenó de olor del perfume. Quiere decir que el acto de María quedó evidenciado no solo en las personas al verlo, sino la casa cambió. Y acá, en medio de una cena, en medio de una charla entre amigos, la situación se pone diferente. María decide entregarle todo lo que tiene a Jesús. María decide entregarle el tesoro más preciado quizás que ella tenía. María decide entregar todo lo que ella era a su amado Maestro, a quien hace poquito le había devuelto la vida a su hermano. María, y si bien había una conexión entre todos, en este momento hay una conexión especial entre María y Jesús. Porque no solo le echa el perfume, sino que con sus mismos cabellos se lo enjugó, dice acá. Se lo secó. Qué demostración de amor, qué demostración de humildad. Pero va más allá.
Y en medio de esta escena, todos perplejos por lo que había sucedido, María y Jesús, viviendo ya una relación como si estuvieran en el reino, ya no importaba lo que estaba alrededor, ellos eran el centro. Aparece uno de los otros discípulos, y voy a leer el 4, el 5 y el 6, y dice: y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, y acá lo escribe Juan, pero porque lo escribe después. En ese momento, Juan no sabía que lo iba a entregar todavía. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Y en medio de esta situación especial, donde una persona derrama lo que tiene a los pies de Cristo, Judas empieza a sembrar cizaña. Y le dice a uno: ¿Viste Mateo esto? ¿Por qué no se lo dimos a los pobres? ¿Viste Juan? ¿Por qué no utilizamos esa plata para algo mejor? Y los otros evangelios nos cuentan que lo que Judas inició se contagió a los otros 11. Los 11 discípulos, en vez de entender lo que realmente estaba pasando acá, estaban preocupados, estaban hasta enojados por lo que había sucedido. ¿Pero por qué tanto enojo? Saben, cuando en el versículo 5 dice, lo hubiéramos vendido este perfume por 300 denarios, tenemos que entender que 300 denarios en aquella época era una pequeña fortuna. ¿Sí? 300 denarios era el equivalente a casi un año de trabajo de una persona, de un jornalero. ¿Sí? Casi un año. Por ejemplo, a ver, hoy ¿cuánto gana una persona? Promedio, ¿no? Más o menos, redondeémoslo para hacer la cuenta más fácil, en 100.000 pesos. 100.000 pesos mensuales, ¿no? Casi un año de trabajo, o sea, un año de trabajo serían 1.200.000. Hagamos 10 meses, 1 millón. Estamos hablando que en lo que equivale a hoy en día, ¿sí? María derramó un perfume equivalente a 1 millón de pesos. ¿Se podría haber utilizado para otra cosa? Claro que sí. ¿Podrían haber ayudado a los pobres? Claro que sí. Pero ¿saben? ¿No era lo que motivaba a Judas el querer decir esto de venderlo a los pobres, la acción de vender y ayudar a los pobres? Inclusive, si ustedes van al libro de Deuteronomio, está la ley de Moisés, que es por la ley que el pueblo judío sigue a rajatabla, en ese entonces más todavía, y en su mismo libro habla acerca del cuidado de los pobres. Y Judas acá empieza a sembrar cizaña. A ver, el hecho es correcto. Ayudar a los pobres es correcto. Pero la motivación era la incorrecta. La motivación no era ayudar. La motivación no era hacer que ese dinero, podríamos decir, cumpla otra función. La motivación, y eso está bien clarito, dice, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Judas era el tesorero de los discípulos. Cuando habla acá de la bolsa, quiere decir la bolsa del dinero. Podríamos decir que Judas era la caja de los 12 discípulos. Todo el dinero que entraba, él los guardaba en un fondo común, pero de ese fondo común, Judas se encargaba de desviar fondos para su propia cuenta. Cuando Judas dice, si lo vendemos y se lo damos a los pobres, en realidad Judas está diciendo, vendámosla, ayudamos a los pobres, pero yo me quedo con un poco. Tengo que cambiar de caballo,
no sé, autos no se usaban en esa época. Me quiero comprar una ropa nueva. Vendámosla, pero yo me quedo con un porcentaje. De nada importa una acción correcta si la motivación es la incorrecta. Porque Dios no juzga los actos, Dios juzga las motivaciones. Y muchas veces te puede pasar que queriendo hacer algo bueno terminás haciendo el mal. No te preocupes, Dios juzga la motivación. ¿Qué es lo que te motiva a realizar tus acciones? ¿Qué es lo que te motiva en el diario vivir? ¿Debido a qué actúas? Y tenemos una misma sala ahora, una reunión de personas. Y en el centro está Jesús. La misma sala, la misma escena, pero actitudes diferentes. Tenemos a un Simón que vino a Jesús y ni siquiera le lavó los pies ni nada. Tenemos a María que estaba preocupada por tener una relación personal con Cristo y darle lo que ella más anhelaba y lo más precioso para ella. Tenemos a un grupo de discípulos que se supone que eran los más sabios y que más entendían porque más tiempo pasaban con Jesús, que estaban enojados. Lo tenemos a Lázaro, que quizás estaría sorprendido y contento con su hermana María. Y la tenemos a Marta, que quizás estaba en la cocina lavando los platos y se perdió la situación, no sabemos. Capaz que se enteró recién cuando sintió el olor del perfume y fue a ver qué pasaba, porque había tanto olor a perfume. Y en nuestra relación con Jesús, Jesús es el mismo para todos. Pero tu relación con Cristo es totalmente personal. No quiere decir que Jesús quiera más a alguien que a otro, sino que tu relación con Él depende de vos, pura y exclusivamente. Entonces, dice en el versículo, ahora voy a leer el versículo 7 y 8, lo siguiente. Entonces Jesús dijo, dejadla para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Quizás al leer el versículo así, el versículo 7 no queda muy claro. En realidad, en otras palabras, Jesús lo que está queriendo decir es, dejadla, ella lo había guardado para mi muerte y se adelantó. En otras palabras, mientras todos los demás estaban pensando en la situación, Jesús y María estaban palpando con sus manos el reino de los cielos. María entendía, aunque quizás apenas, que Jesús iba a morir pronto. Entre María y Jesús se creó una conexión donde se entendió el plan de salvación. Y cuando vos actuás acorde al plan de salvación, Jesús te defiende. Porque Jesús la defiende. Déjenla. No la ataquen. Y cuando nosotros buscamos tener una relación personal con Cristo y darle lo que tenemos, Él nos defiende. Él se pone en nuestra camiseta, como se dice acá en Argentina. Quizás María haya estado guardando ese frasquito para el día de la muerte de Jesús, porque era la costumbre de en aquel entonces que cuando alguien moría, y lo había hecho hace poco con Lázaro, se lo envolvía en telas y se lo ungía, se lo ponía aceite y perfume. Y quizás motivada por el Espíritu se adelantó y fue. En esta escena, en medio de personas enojadas, en medio de personas quizás contentas, en el medio de personas distraídas, María y Jesús comprendían el plan de salvación.
Ni siquiera los discípulos entendían. Y fíjense que en Marcos, si vamos al libro de Marcos, sin irnos de Juan, ¿no? El capítulo 14, el versículo 9 dice lo siguiente: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ha hecho para memoria de ella. Jesús ya sabía que el evangelio se iba a predicar a todo el mundo. Jesús ya sabía que esto se iba a avanzar. Pero ¿saben? Cuando entregamos todo lo que tenemos para Cristo, lo que a nosotros nos parece poco, en las manos de Cristo no tiene límites. Y esto me hace pensar a mí, ¿no? Muchas veces somos criticados por entregar nuestros recursos a Jesús. Familia, conocidos, gente que quizás no conocemos. Se preocupa por lo que entregamos a Cristo. Y estoy hablando de recursos, y los recursos pueden ser recursos económicos, que son materiales, pueden ser recursos de otro tipo, como por ejemplo tiempo, trabajo, ayuda, donde quizás no recibimos una remuneración monetaria. Pero si ese regalo que le traes a Jesús, esa entrega que le traes a Jesús, es motivada por pensamientos correctos, nadie te puede decir nada. Si vos sentís que de entregarle los recursos a Cristo te hablan mal, Jesús va a salir a defenderte. Y Jesús no te va a soltar la mano. ¿Saben? Todo en las manos del Señor que nosotros le demos con la motivación correcta es suficiente. Pero nada de lo que demos con la motivación errónea va a alcanzar. No importa cuánto sea, lo que importa es el cómo. A María no le importó invertir un perfume de un año de trabajo, porque ella ya no estaba viviendo en la tierra. Lo material pronto se iba a acabar. Entonces ese perfume no le servía, porque ella ya estaba pensando en el reino eterno. En medio de la situación que estaba, con gente buena, con gente que aprendía y que sabía de Dios, estaban ahí Jesús y María. María dándole todo lo que tenía a Jesús y Jesús defendiéndola. Qué lindo entender y qué lindo saber que Dios se pone nuestra camiseta, que Dios sale a defendernos cuando nosotros le entregamos todo lo que somos a Él. Cuando entendemos el plan de salvación y hacemos todo lo posible para formar parte de Él, para cumplir con su palabra, para trabajar en su favor, dando nuestros recursos, nuestro tiempo, lo que sea. Pero ¿saben? De nada importa una entrega de acá si la entrega no empieza acá. De nada importa una entrega material si primero no hicimos una entrega de corazón a Cristo. De nada sirve que abramos nuestra billetera y lo que sea si primero no le abrimos el corazón al Maestro. Es momento de decidir por Cristo. Es momento de decidir formar parte activa en el plan de salvación. ¿Qué estás esperando? ¿Por qué todavía no te entregaste a Cristo? Así como María entendió
que ese perfume ya pronto no iba a tener valor. Ella cambió un perfume por una vida eterna. Ella cambió lo material, pasajero, por el reino eterno. Que nada te separe del reino eterno. Que nada te separe de los pies de Cristo. No permitas que nada ni nadie te aleje de formar parte activa en el plan de salvación. Dios necesita los recursos de todos, pero no porque Él no tenga, porque Él es el dueño de todos, sino porque esto sirve para que entendamos que Él es Él y solo Él, el dueño, y que nosotros actuamos y vivimos gracias a su maravillosa gracia. Muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Como venimos haciendo, ahora hay otro programa también que va a cargo del licenciado Rubén. Te quiero pedir y te invito a que veas su programa. Y para acceder lo puedes hacer a través del siguiente link.